minuto de las 4 de la mañana. Información es muy temprano. Y los chicos siempre en el medio. Si te acostaste temprano, te quedaste con la última noticia de que hoy no comenzaban las clases. Finalmente, el gobierno porteño desestimó la decisión de la Justicia Federal que había ordenado suspender la actividad en los colegios de la ciudad. Y hoy van a abrir la puerta a los colegios, ¿no? Así que novedades, ¿no? Esta semana que realmente fue un ida y vuelta de todos los días un tema nuevo de si entraban o no entraban. Primero que les habían dicho que no, el domingo, después sí, finalmente el lunes a la mañana algunos no pudieron empezar porque no se habían organizado y ahora con esta noticia. ¿Cómo hacemos para entender, no? No para entender la situación. A ver, ¿se va a clases o no se va a clases? Esto está claro. Hay clases en Buenos Aires, hay clases en la capital federal. ¿Cómo hacemos para entender la forma de manejarse que tienen todos aquellos que les toca dirigir justamente los hilos, no solamente de nuestra educación, sino también de cada una de nuestras acciones, ¿no? Estos idas y vueltas, que una justicia corresponde, que la otra no, que es incompetente, que igual le hago lugar, que le hago caso a uno porque me conviene más este que lo que me dice el otro, ¿no? Y en el medio, como decía vos, valen los chicos. Sí, aparte, más allá de a quién le corresponde la decisión y cuál es la decisión correcta también, jugar un poco con la ansiedad de los chicos me parece terrible, ¿no? Porque todos los días realmente estamos alambrando, como quien dice, qué va a pasar al otro día, si van a tener que ir al colegio o no, cómo se preparan los padres, la dinámica también, ¿no? De un hogar cuando uno no sabe realmente si el otro día el chico va a ir a la escuela, si se va a conectar por Zoom, si va a haber alguien que lo va a poder ayudar a conectarse también. Y todo este día a día que la verdad que es muy vertiginoso. Imagínate que allá arreglaste para que vaya la cuidadora del nene, de la nena, ¿viste? O una como tía. los abuelos. Claro, como ya Me ha pasado anoche. Que sí, vení, Es no que me vengas, imaginé, vení. me ¿A qué hora? imaginé. Empezás a llamar, ¿viste? La A ver quién se combi, encarga. los transportes escolares, por ejemplo, se volvían locos. Porque Claro. allá hasta la noche también. ¿Paso o no paso mañana? Mamá, papá, en los chats de los padres se explotaban. Muchos memes también en las redes, muchos sí. videos en TikTok que le ponían la ropita al nene que se la sacaban, que se la ponían, que se la sacaban, ¿sí o no? Bueno, en definitiva, digo, más allá de lo gracioso, evidentemente, chau epidemiólogos o abogados, porque Claro. el tema finalmente se dirime en la justicia. En el fondo es una pelea política, ya lo sabemos, ciudad-nación. ¿Qué es lo que pasó? Para decirlo en palabras simples, digamos, hubo un fallo, ya sabemos, de la justicia federal, que le dio la razón al gobierno. Allí se presentó el gobierno nacional en la justicia federal. ¿Por qué? Porque entendió que el tema es de jurisdicción, o de competencia, mejor dicho, de competencia nacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se trata de un DNU del Poder Ejecutivo Nacional. Bueno, obviamente el juez federal, Esteban Furnari, le dio la razón. Entonces inhibió, parcialmente, en realidad, esta decisión de la Cámara porteña, de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires. Inmediatamente, para decirlo fácil, inmediatamente salió el gobierno de la ciudad, Larreta se reunió con su equipo, con su gabinete de urgencia, y la postura que adoptó es que, bueno, el expediente ya está en la Corte Suprema, que es el máximo tribunal. Por lo tanto, si viene otro tribunal a decir que sí, que no, que la mitad o lo que sea, ya no tiene sentido. La cuestión de fondo tiene que ser dirimida por la Corte Suprema de Justicia, que no va a pasar de esta semana. En realidad está trabajando contrarreloj el gobierno nacional, aportando las pruebas, datos epidemiológicos, sobre todo, es lo que me decían ayer, con la respuesta política y jurídica ya está, datos epidemiológicos que justifiquen el cierre de la escuela, esas son las pruebas. Claro. Y ahí la Corte dirá, bueno, tiene razón la ciudad o tiene razón la nación. Gus, igual cuando se quieran poner de acuerdo ya vamos a estar al final de la primera semana de restricción. Por supuesto, todavía no sabemos qué va a pasar después del 30 de abril. Supongo que también es prever un poquitito cómo va a ser más adelante. Pero mientras tanto casi perdemos una semana entre que sí que no. Sí, un funcionario de salud del Ministerio de Salud bonaerense, secretario de Salud, no Goyan, dijo, bueno, es muy probable que después del 30 de abril haya que extenderlo durante mayo, las restricciones. Era previsible, lo que uno se imagina. A ver, tuvimos casi 30.000 casos ayer. Un mes mínimo se está hablando. Sí, un mes mínimo de suspensión de clase. Y después acá entra a tallar la otra también, Gus, Mati, que también lo sumamos a la charla. Entra a tallar la cuestión política, esto que vos hablabas, de esta disputa que se está dando, que da la sensación que es muchísimo más política en realidad que epidemiológica. Vos decías, Gus, recién, esto afuera epidemiólogos, adentro los abogados. Ayer, cuando Rodríguez Larreta se entera de esta resolución, se reúne con los abogados, no se reúne con los médicos justamente para ver cuál era la medida que tomaba. Claro. Y ahí está el punto principal de toda esta cuestión. Claro. Pasa más por la disputa entre la nación y la ciudad de Buenos Aires, estas disputas políticas para ver quién es el más poderoso, quién es más fuerte, por no usar una típica frase que hoy ha quedado fuera de lugar, que por
ver cómo cuidamos a la ciudadanía. Y eso disputas que responden a electorados también, porque anoche hubo cacerolazos muy fuertes, apenas se conoció el fallo de este juez federal, cacerolazos en toda la ciudad, muy fuertes. Entonces digo, también hay respuestas a cada electorado. Bueno, ahí está la disputa. Yo creo que, esto ya es opinión, no es información, pero me parece que el tema educación debe estar por encima de cualquier disputa electoral. Por lo menos podés tener miradas políticas distintas, pero debe haber acuerdos básicos en una sociedad. Lo más básico es la educación, que es el futuro, el progreso. Gus, más allá de la disputa que pueda llegar a haber política en esta cuestión, supongamos que finalmente las clases continúan en la capital federal y que para el 30 de abril tenemos una suma de casos de COVID-19 mucho mayor a la que estamos presentando ahora. Otra vez se tendría que analizar, porque más allá de la disputa política, estamos hablando de la posibilidad de mayores contagios. Bueno, y contrastar datos, Mati, ese es el tema, perdón. Porque a ver, Nación dice que tiene datos científicos. Claro. Y la Reta también dice que tiene datos verificables, científicos, tienen todos diagramitas que responden a sus opiniones. Entonces, a ver, ¿cuál es la verdad? Por el medio estamos nosotros, digo, tanto uno como otro. Uno dice, bueno, las clases no son focos de infección. Y otro dicen, bueno, pero en realidad se baja la circulación porque hay mucha gente que se moviliza para ir a las clases. En eso tienen razón. Sí. Pero también tenés las clandes, las fiestas, las reuniones de políticos, tenés 10 millones de cosas que podrían atacarse antes que las escuelas. Es que la instancia preocupante es la falta de diálogo. Es algo que nos está ocurriendo como sociedad. Claro. Entonces, que ya se llegue a este punto y a esta situación. Y sobre todo, lo que marcaban ustedes, no es un detalle menor para los padres, para los propios chicos y también para los docentes. Porque los docentes muchas veces se entran también de las disputas que hay en lo sindical. Terminan, para los padres que tal vez están muy enojados con la idea de la virtualidad en vez de la presencialidad, los ponen a todos en una misma bolsa y se genera desde ciertos sectores una visión o un rencor hacia los docentes. Y los docentes y las docentes trabajan a destajo, tanto en la presencialidad, porque hablábamos ayer de todas las vicisitudes y de todo lo que representa un docente, pero también desde la virtualidad. Trabajaron más desde la virtualidad. Claro, porque corregir es muy, pero muy difícil. El planificar una clase con lo que es el formato de la tecnología, Zoom, etcétera, también implica el readecuarse. Es decir, los docentes esto no lo han perdido de vista y también en su trabajo impacta. Y fundamentalmente el problema, a mi entender, es que la salud y la educación obviamente que son preponderantes, pero habrá que buscar la manera de entenderse entre los dos sectores que hoy están en las antípodas y saber, si vamos a lo lógico, si los números crecen, lo más obvio es que durante mayo va a haber restricciones que probablemente vayan a tener que cerrar todo tipo de encuentro presencial, incluidas las clases, y que esto después no se convierta en un botín que sume o reste votos. En este caso, al que le toque perder votos, sea Kicillof en la provincia, sea Alberto Fernández en una proyección nacional al 2023, o a Larreta también. El costo político. Claro, el costo político, bueno, que lo paguen todos juntos, pero lo más importante tendría que ser también hay un costo que pagan las familias. No, Mati, acá hay un costo. Yo entiendo que vos militás la virtualidad en este caso, también perfecto que cada uno tenga su opinión. También yo te cuento, hay mucha gente y muchas familias que no tienen una computadora, no tienen conectividad. Y la escuela, además de aprender a sumar y restar, yo siempre digo, es un refugio seguro, donde los chicos no están en la calle ni en las plazas, donde tienen tarea para hacer, donde se cansan y vuelven a la casa cansados y no están todo el día jugando. Un montón de cosas. No, el hecho de sociabilizar para los chicos es fundamental. Sí, para es tan importante como ir a aprender. A lo que voy, vamos a decir, militar la virtualidad. En realidad, lo que me preocupa es que lo que siento, digamos, viendo toda la situación, es que por un lado no termina de salir del centro esto de, bueno, le hablo a mi electorado o le hablo a mi otro electorado, a quién le corresponde. Y en realidad es que en este punto, y lamentablemente, porque insisto, para mí la presencialidad es lo mejor, si en un momento estamos ante 30.000 casos ya de piso, como hoy por hoy son los números cercanos, o se siguen sumando estas cifras y tenemos un personal médico que nos pide a gritos, por favor, tomen responsabilidad. Obviamente que en la escuela se cumplen los protocolos, que los chicos son mucho más obedientes que cualquiera de nosotros para tomar todo tipo de recados. Si hay que frenar la circulación, lamentablemente eso va a tener que incluir a la escuela. Ahí está el tema, es una decisión política. ¿Qué es lo que frenás? Hay una diferencia con respecto a lo que fue la primera suspensión cuando se cerró absolutamente todo, ¿no? En ese momento, ¿qué pasaba? Los chicos tenían que quedarse dentro de las casas. Sí, no podían salir porque nadie podía salir de la casa. Hoy en día, un chico que se queda en su casa, tiene la libertad de poder estar moviéndose por donde quiere. Conozco casos, de estas típicas burbujas que se arman, que ¿sabés dónde se contagiaron?
festejando un cumpleaños en una placita, porque viste, no pueden festejar los cumpleaños. Bueno, eso es lo que Se digo, juntaron en una eso es lo que placita digo. y se contagió toda la burbuja de chicos ahí. Claro. Y la otra parte es la psicología de los chicos que sienten, y haciendo parafraseando el estar como en un cumpleaños, Sí. sienten esa sensación a la hora de ir a la escuela, porque estuvieron todo un año adentro. Ayer me ha tocado saber de casos de chicos que estaban angustiados porque hoy no podían ir a la supuesto. escuela. Y llorando. Y chicos que en otro momento decían, no quiero volver a la escuela. Llorando porque no podían volver a la escuela. Sí, hay toda una dinámica familiar que por supuesto se vio afectada. Por ahí lo que a uno le da pena en esto es un poco lo que estabas diciendo vos, Mati, que en realidad hoy por hoy el foco está puesto en a quién le toca tomar la decisión de suspender las clases presenciales o no. Y la verdad que no sé si nos estamos preguntando cuáles son los números, cómo están evolucionando, si realmente está surtiendo efecto este confinamiento un poquito más estricto que estamos viviendo en los últimos días. Por eso me parece muy importante también, más allá de la decisión final que se termine tomando en lo que van a ser las clases presenciales, de qué va a pasar después del 30 de abril, pero qué va a pasar con los números, ¿no? Porque creo que está la posición tomada de clases presenciales o virtuales sin tener en cuenta un montón de cuestiones como por ejemplo la cantidad de casos de COVID. Entiendo yo, porque es lo que ha explicado también, la posición del gobierno de la ciudad no se van a cerrar nunca las clases. Si los datos epidemiológicos dan cuenta de que es necesario hacerlo, se hará. Hoy en día la información que ellos tienen, por eso es lo que tendrá que contrastar la Corte, entre lo que presentan, son pruebas, entre lo que presenta Nación y lo que presenta Ciudad. Y la Corte, que ya sería hora de que se ponga a nafta, digamos, porque tienen que dirimir esto cuanto antes, porque es urgente, la verdad que sí, ese es un tema fundamental. Dirá, bueno, tiene razón esto porque por esta, no por una cuestión de valoración, porque me gusta más la ciudad, me gusta más la nación, la ciudad o la nación. Es porque, bueno, estos datos objetivos dicen esto, por lo tanto es necesario o no es necesario. Uno puede tener sus opiniones, yo creo que lo que mostramos todos los días no es necesario. ¿Por qué? Porque vos tenés que atacar las ferias itinerantes, las ferias clandestinas, la fiesta Lo vimos clandestina. acá, las ferias itinerantes en zona sur, ¿te acordás que se da? Y no se da en zona una sur cosa solamente, es una decisión y otra cosa es una falta de control. Me parece que son cosas diferentes. Claro, Hay un montón de cosas que no entonces, están autorizadas. entonces fiscalizar primero lo que tenés que fiscalizar antes de cerrar escuelas. No es lo mismo. Porque las realidades son distintas. No es lo mismo una escuela de Palermo, donde el chico tiene su niñera, su mucama, tiene la computadora, a una escuelita mucho más humilde en el conurbano, donde una familia comparte un monoambiente donde viven 15. Y donde ahí la cuarentena es muy dentro difícil de Capital lo aplicarla. tenés también, Gus, si vas a barrios que son un poquito más periféricos. Lugano, Soldati, Pompeya, tenés también zonas pobres. Entonces, digo, hay que agrandar un poquito la mirada, que sea más abarcativa. Digamos, la escuela no es solamente para aprender a sumar y restar. Más allá de eso, también lo que decían, que quien asume el costo político. Acá hay algo que también me llamó la atención a mí. Horacio Rodríguez Larreta fue más allá, porque tranquilamente podría haber dicho, bueno, el costo político lo asume Alberto Fernández, el DNU lo emitió él, que sea a cargo él de cierre de las escuelas. Ya que dejó en claro que quería que comiencen las clases sin hacer más. Claro, totalmente. Mira, acá el problema es de Alberto Fernández, como se ha hecho en otra etapa también, ¿no? De gobiernos de la ciudad. No, fue más allá, presentó, bueno, que si bien no lo presentó el gobierno, hubo unas asociaciones que presentaron y obligaron al gobierno. A ver, típicas movidas políticas, sabemos que también funcionan así. Digo, fue más allá de decir, no, acá el poder lo tengo yo y el que decide si hay clases o no. Sí, y eso mío. tampoco. Apelo a lo que vos dijiste al principio, que me parece fundamental. El diálogo político. Eso es la base de una democracia moderna. A ver, más en este momento. Claro, Goyan en este ayer momento. declaró y dijo, estaba bueno la época en la que podíamos consensuar, como diciendo, Sí, estaría tal bueno cual. que tomemos medidas teniendo en cuenta que es una unidad. Es muy difícil también porque tal vez dentro de los mismos datos hay algunas personas que pueden tomar una decisión, priorizar. Si bien el AMBA es una unidad, son realidades muy, pero muy diferentes las que se viven en Capital totalmente. y fuera No de es la lo General mismo, Paz. no es lo muy mismo, diferente. no es lo mismo. En los datos objetivos, de hecho, el gobierno de la ciudad en lo que se aferra es en este porcentaje de menor al 1% de contagios, digamos, constatados dentro de lo que son las burbujas y las escuelas. Y maestros, claro. prácticamente no se contagiaron. Y otra cosa, también en el medio de todo esto está la campaña de vacunación. Hay que vacunar a los docentes. Digo, se soluciona también haciendo eso. Hay que vacunar a los docentes para no exponerlo. Es como el personal de salud. El tema es que hay pocas vacunas. ¿A cuánto se Todo- vacunó la ciudad de por Buenos el- Aires de docentes? Se vacunó por muy el poco. otro lado- Muy poco, pero esto lo Dijeron dijo que la reta vacunarían ayer. más, pero que no reciben las Claro, suficientes no vacunamos más vacunas, porque no recibimos Y más por el otro vacunas. lado, también el dato al que se aferra el gobierno nacional en este caso y provincial es que la franja de 9 a 19 años ha tenido un crecimiento que se multiplica semana a semana justamente desde el comienzo de las clases. Y si uno después toma la foto general, pero obviamente no es que esto es responsabilidad de las clases o no es responsabilidad exclusiva
de esa movilidad que se da en torno al fenómeno de las clases. Al comienzo del ciclo lectivo había 6.000, 7.000 casos diarios y hoy estamos promediando, dependiendo del día, entre 25.000 y 30.000. Obviamente que habrá que desgranar esos datos e incluso una idea que puede ocurrirse en este momento mientras lo estamos charlando. Vos, Gus, marcabas la diferencia de los territorios, incluso en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Bueno, empezar a investigar, a indagar. Para eso tienen herramientas, tanto provincia como capital, de cómo en algunos sectores, bueno, si no involucra el movimiento de transporte público y solamente va caminando con el papá o con la mamá del chico, bueno, ahí se puede seguir. A donde implique que hay que moverse y el transporte público, la verdad, no termina de dar abasto, porque sabemos que el laburante, que no es esencial en lo formal, bueno, pero ahí coincidimos, Mati. Ahí coincidimos. Nosotros todos los días estamos mostrando el transporte público. Y yo lo siento, porque hay gente que necesita, que vive de changas, tenemos casi un 50% de economía en negro, pero ahí está el problema, la circulación, el transporte. En la escuela vos vas caminando, un pequeño porcentaje tienen la mamá o el papá que toma el colectivo. Entonces no es un problema, el tema es el transporte. ¿Viste cuando se dice que en mar revuelto ganan todos o terminan perdiendo todos? La sensación que me da acá es que terminamos perdiendo todos, que con este mar revuelto que se está dando y esta lucha y este conflicto de intereses que para ver quién termina demostrando tener más poder en determinado territorio, terminamos con más casos que se van dando porque los controles no se dan, porque también en esta disyuntiva el gobierno nacional decide una cosa, entonces en la ciudad no se controla tanto para que eso no se haga efectivo. ¿Y cómo termina todo esto? Con crecimiento de casos y volviendo a fase 1, Porque, y creo yo que hay municipios que ya ingresaron en fase 2, ayer lo dispuso el gobierno bonaerense. Hay un nuevo municipio que ha regresado en las últimas horas. A ver, que quede claro, defender la escuela pública, defender la educación, pública, privada, la educación en general, no implica desconocer la realidad dramática que estamos teniendo y el sistema sanitario, pero digo, hay que atacar. Ya aprendimos del año pasado, aprendamos del año pasado. Claro, por supuesto que no está mal suspender las clases en caso de que sea necesario. Lo que por ahí está mal es que estemos desde el viernes, que sí, que no, con familias enteras que están intentando organizarse y en definitiva al final, en muchos casos ni siquiera los terminaron mandando a la escuela porque tal vez ya no se habían organizado, no los podían mandar, no tenían las actividades armadas para que sea algo presencial. Y estamos perdiendo casi la mitad de la semana. Entonces estaría bueno que este tema se termine de resolver y que ya sea por virtual o presencial se concrete, ¿no? De alguna forma y después en base a los nuevos números y el estrés de los chicos. Que provocan las familias. Claro, porque aparte parecen pavadas, preparar el uniforme, las actividades, las cosas que tenés que llevar, todos los útiles, no todos tienen las cosas tan listas en la casa, más de una familia tiene más de un hijo también. Es toda una dinámica también y una red de contención que hay familiar para justamente ir cubriendo estos baches, ¿no? Hoy lo llevas vos, hoy lo tenés vos, lo ayudas a conectarse, te puedes fijar que está haciendo la tarea, no es fácil, ¿no? Y la verdad que los padres están haciendo un esfuerzo enorme y los maestros y profesores también, porque que las clases sean virtuales es mucho más complicado, no le facilita la vida absolutamente a nadie, así que ojalá que esto se pueda solucionar pronto.